Atención, amigos. Antes de sumergirnos en esta historia que les helará la sangre, quiero preguntarles, ¿desde dónde nos están viendo hoy? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video si les impacta lo que van a escuchar. El salón de baile del Gran Hotel La Perla, en Sevilla, se sumió en un silencio sepulcral. Elena Navarro, sentada en su silla de ruedas, observaba cómo su esposo, Ricardo Montalvo, rodeaba con el brazo a su amante embarazada frente a 200 invitados atónitos. «Quiero presentarles a todos a Sofía», anunció Ricardo con orgullo. «No solo como la nueva directora creativa de nuestra firma, sino como la madre de mis hijos y el futuro que siempre he soñado». Los flashes de las cámaras estallaron mientras Ricardo miraba directamente a Elena, su esposa con discapacidad de 12 años, con una mezcla de lástima y desdén. «A veces la vida nos da una segunda oportunidad para la felicidad», continuó, levantando su copa de cava. Pero mientras las lágrimas brotaban en los ojos de Elena, algo inesperado sucedió. Ella sonrió. Y esa sonrisa envió un escalofrío por la espalda de Ricardo. Hace 3 años, Elena y Ricardo Montalvo eran la pareja de oro del mundo de la arquitectura en España. Su moderna villa de cristal, con vistas a la Alhambra, reflejaba perfectamente su éxito. Él, el carismático empresario que cerraba tratos. Ella, la brillante arquitecta cuyos diseños ganaban premios y cambiaban los horizontes urbanos. Se complementaban a la perfección, recordaba Carmen, antigua colega de Elena. Ricardo sabía cómo vender la visión de Elena, y Elena sabía cómo hacer realidad las promesas de Ricardo. Pero todo cambió un lluvioso martes de noviembre. El accidente en la construcción del complejo Río Verde debió haber sido imposible. Los protocolos de seguridad eran la obsesión de Elena. Sin embargo, una plataforma temporal colapsó mientras ella inspeccionaba el 14º piso de su proyecto más reciente. La caída le destrozó la columna vertebral, explicó la doctora Ruiz, la neuróloga que trató a Elena. Inicialmente no estábamos seguros de si volvería a caminar. Después de 3 cirugías y meses de dolorosa rehabilitación, Elena podía recorrer distancias cortas con ayuda de andadores, pero seguía dependiendo de una silla de ruedas para su vida diaria. Su agenda, antes repleta de visitas a obras y reuniones de diseño, se redujo a citas de fisioterapia y visitas al médico. Y Ricardo, el hombre que había jurado permanecer a su lado en la enfermedad y en la salud, comenzó un sutil pero inconfundible distanciamiento. Para el mundo exterior, Ricardo Montalvo seguía siendo el esposo devoto. Contrató a los mejores especialistas, reformó su hogar para hacerlo accesible y habló conmovedoramente en galas benéficas sobre su viaje. «Mi esposa ha demostrado un coraje increíble», decía, con la mano apoyada protectoramente en el hombro de Elena. «Su resiliencia me inspira cada día». Pero a puertas cerradas, una realidad diferente emergía. Silencios fríos, cenas perdidas y un resentimiento creciente. La gala anual de la Fundación El Álamo estaba en pleno apogeo, con candelabros de cristal proyectando un cálido resplandor sobre la élite de Madrid. Elena Navarro estaba sentada cerca del borde del gran salón de baile, su silla de ruedas ubicada en una mesa parcialmente oculta detrás de un gran arreglo floral. Desde su posición, podía observar a su esposo Ricardo dominando la sala. A sus 42 años, seguía siendo sorprendentemente apuesto. Su cabello entrecano y su esmoquín a medida le daban el aire distinguido del éxito. Se movía sin esfuerzo entre los grupos, cada risa y apretón de manos
cimentando relaciones comerciales por millones. Ciertamente sabe cómo manejar una sala, comentó una mujer mayor que se había unido a Elena en su mesa. Su esposo tiene al alcalde comiendo de su mano. Elena sonrió cortésmente. Ricardo siempre ha sido bueno con la gente. Lo que no dijo fue cómo había empezado a medir la distancia entre ellos. No solo el espacio físico a través del salón de baile, sino el creciente abismo emocional que se había abierto desde su accidente. Se habían conocido 15 años antes, en el programa de arquitectura de la Universidad de Granada. Elena Castro, la estudiante seria de una familia de ingenieros, y Ricardo Montalvo, el carismático estudiante becado con grandes sueños y una ambición aún mayor. Me pidió que revisara su proyecto. Elena le dijo más tarde a su hermana gemela, Lucía. Era terrible, todo fachada, sin función. Le dije que su hermosa torre colapsaría con el primer viento fuerte. En lugar de ofenderse, Ricardo se había reído y la había invitado a cenar. «Enséñame», le había dicho. «Quiero aprender de los mejores». Su romance floreció rápidamente. El encanto de Ricardo equilibraba la intensidad de Elena. Su precisión complementaba su visión. Al graduarse, eran socios en todos los sentidos, lanzando Montalvo Plas Castro Diseño Sostenible, con nada más que préstamos estudiantiles y determinación. Sus primeros proyectos fueron pequeños: la renovación de un restaurante, una consulta dental ecológica, pero su reputación creció constantemente. Los diseños innovadores de Elena priorizaban la sostenibilidad y la accesibilidad mucho antes de que se convirtieran en términos de moda en la industria. Ricardo aseguraba a los clientes y la financiación, su carisma natural abriendo puertas que permanecían cerradas para muchos jóvenes arquitectos. El momento decisivo llegó hace 8 años, al ganar la comisión para el Jardín Urbano, un desarrollo de uso mixto que transformó un sitio industrial abandonado en una comunidad verde galardonada. El Jardín Urbano nos puso en el mapa, decía a menudo Ricardo en las entrevistas. Fue entonces cuando supe que íbamos a cambiar el mundo. El éxito trajo riqueza, reconocimiento y proyectos cada vez más ambiciosos. La pequeña firma se expandió, convirtiéndose en Grupo Montalvo Desarrollo. El cambio de nombre, un sutil giro al que Elena se había resistido inicialmente, pero que finalmente aceptó como buen negocio. Su vida personal parecía igualmente encantadora. Fines de semana en su casa rural en la Sierra de Guadarrama. Vacaciones explorando maravillas arquitectónicas por Europa y Asia. Planes de tener hijos, pospuestos repetidamente por un proyecto más grande, hasta que esas conversaciones se desvanecieron gradualmente. En la gala, Elena consultó su reloj. Eran casi las 10, y Ricardo apenas la había reconocido desde su llegada. Lo observó charlar animadamente con Isabel Torres, la comisionada de planificación urbana, cuya aprobación necesitaban para su desarrollo más reciente. El teléfono de Elena vibró con un mensaje de texto de Marta. «No olvides tu medicación de las 10 p.m. ¿Qué tal la gala? ¿Sobreviviendo a la charla trivial?» Elena sonrió, agradecida por la preocupación de su fisioterapeuta. Marta era uno de los pocos puntos brillantes en su vida después del accidente. Dura durante sus sesiones, pero siempre incondicionalmente solidaria fuera de ellas. «Viendo a Ricardo hacer su magia», escribió ella, «soy prácticamente invisible». «Su pérdida», respondió Marta de inmediato. «¿Quieres que vaya a secuestrarte? Hago una emergencia médica muy convincente». Elena se rió, atrayendo una mirada curiosa de su compañera de mesa. «Sesión de mañana sigue a las 2», le envió un mensaje de texto.
Sí, y ponte ropa cómoda. Vamos a probar algo nuevo. Elena estaba a punto de responder cuando notó que Ricardo se acercaba con la comisionada Torres. Y aquí está la genio creativa detrás de nuestras iniciativas de accesibilidad, anunció Ricardo cálidamente, su mano posándose en el hombro de Elena con afecto practicado. Mi esposa insiste en que cada proyecto de Montalvo debe ser accesible para todos. Elena forzó una sonrisa. Es solo buen diseño. Los edificios deben funcionar para todas las personas. ¡Qué admirable!, exclamó la comisionada. Ricardo me estaba contando sobre su accidente, una tragedia para alguien tan talentoso. Elena mantuvo su sonrisa incluso mientras registraba la narrativa de Ricardo en acción, presentándola como la tragedia inspiradora, su carrera hablada en tiempo pasado. Todavía consulto en todos nuestros proyectos, dijo Elena con firmeza. De hecho, he estado trabajando en algunas modificaciones a la propuesta de Colina Oeste que me encantaría discutir con su oficina. La comisionada pareció momentáneamente confundida, mirando a Ricardo, quien interrumpió suavemente. A Elena le gusta mantenerse al tanto de las cosas cuando su salud lo permite. Ahora, Isabel, sobre esa variación de altura. Y así, Elena fue apartada de su propio proyecto. Observó cómo Ricardo guiaba a la comisionada, ya inmerso en discusiones técnicas, que alguna vez habrían sido dominio de Elena. Más tarde esa noche, mientras su chofer ayudaba a Elena a subir a su SUV adaptado, Ricardo revisó su teléfono, su rostro iluminado por el brillo de la pantalla. Javier quiere reunirse para desayunar antes de la presentación de la junta, dijo, sin levantar la vista. Haré que Inés te traiga tu bandeja de desayuno por la mañana. Podría ir a la presentación, sugirió Elena. Es nuestra empresa. La sonrisa de Ricardo fue forzada. Son solo finanzas, terriblemente aburrido. Mejor descansa para tu sesión de terapia. En casa, su moderna mansión había sido adaptada con rampas y ascensores después del accidente de Elena. Lo que alguna vez fue su pieza de exhibición de innovación arquitectónica, ahora se sentía para Elena como una jaula elaborada. Ricardo la ayudó a subir al ascensor con eficiencia practicada, solidario pero distante, como un enfermero con un paciente. En su dormitorio, le preparó el camisón y la medicación, mientras ella se dirigía en su silla de ruedas a su baño accesible. Mirando su reflejo, Elena notó los cambios que 3 años habían obrado. Todavía hermosa a sus 39 años, pero su rostro se había adelgazado. Ojeras permanentes bajo sus ojos. Su cuerpo, antes atlético, ahora alterado tanto por la lesión como por la inactividad, se sentía como el de una extraña. Cuando salió, Ricardo ya estaba en la cama, revisando su teléfono. Martínez confirmó la inversión. Mencionó sin levantar la vista. 30 millones para el desarrollo de Parque del Sol. Eso es maravilloso, dijo Elena, luchando ligeramente mientras se transfería de su silla de ruedas a la cama. Ricardo no se movió para ayudar, algo que antes la habría sorprendido, pero que ahora se sentía rutinario. Me dirigiré a Barcelona el próximo fin de semana para finalizar los detalles, continuó. Solo 2 noches. Elena asintió, notando otro viaje de negocios añadido a la agenda de viajes cada vez más ocupada de Ricardo. El equipo de Barcelona podría venir aquí, sugirió. O podría ir contigo. No he viajado en meses. Ricardo finalmente levantó la vista de su teléfono. Su expresión, una mezcla de impaciencia y lástima. Elena, sé realista. La logística de viajar con tu situación es complicado. El equipo necesita mi atención indivisa. Las palabras dolieron, pero Elena se había acostumbrado a tales despidos sutiles. Claro, dijo en voz baja. Tiene sentido.
Ricardo se acercó y le dio una palmada en la mano, un gesto que se sintió más condescendiente que afectuoso. «Esa es mi chica práctica. Ahora toma tu medicación. Sabes lo que te cuesta dormir sin ella». Elena obedientemente tragó las pastillas que Ricardo le entregó, preguntándose cuándo se había convertido en alguien que aceptaba estas pequeñas humillaciones sin protestar. Mientras Ricardo apagaba su luz y se disponía a dormir, Elena permaneció despierta, mirando al techo. Su dormitorio, como su matrimonio, había sido rediseñado después de su accidente. Su cama ajustable de grado hospitalario, posicionada para la accesibilidad, separada del colchón premium de Ricardo por una brecha discreta pero insalvable. A la mañana siguiente, Elena se despertó en una casa vacía. Ricardo se había ido temprano a su reunión con Javier, dejando una nota escrita a mano apoyada contra la cafetera. «Desayuno en la nevera. Inés llega a las 10. Recuerda tus pastillas». Elena arrugó la nota, irritada por su tono presuntuoso. Se preparó su propio café, más fuerte que el débil que preparaba Inés, y se dirigió en su silla de ruedas a la oficina de Ricardo. Desde su accidente, Elena había sido gradualmente excluida de las operaciones diarias de su empresa. Su licencia de arquitecta seguía activa, pero sus diseños eran cada vez más modificados por el creciente equipo de la firma. Con la aprobación de Ricardo, escaneó el inmaculado escritorio de Ricardo, buscando la propuesta de Colina Oeste que le había mencionado a la comisionada Torres. Nada. El ordenador estaba protegido con contraseña, y Elena se dio cuenta con un sobresalto de que ya no sabía la contraseña de Ricardo, algo que habría sido impensable hace 3 años. Estaba a punto de irse cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Lo siento, pero mereces saber la verdad sobre tu esposo». Elena miró el mensaje, con el corazón acelerado. Adjunta había una foto que lo cambiaría todo. Ricardo, con el brazo íntimamente alrededor de una hermosa mujer más joven, con un vientre visiblemente embarazada, saliendo de lo que parecía ser una clínica médica privada. La marca de tiempo mostraba la tarde anterior, cuando Ricardo había afirmado estar en reuniones preparándose para la presentación de la junta. La fotografía ardía en la mente de Elena mientras esperaba que Ricardo regresara a casa. El rostro de la mujer embarazada le era desconocido, pero la mirada de ternura en el rostro de Ricardo era una que Elena no había visto dirigida a ella en años. Cuando Ricardo finalmente llegó esa noche, Elena se había recompuesto, el teléfono con la fotografía incriminatoria guardado en el bolsillo de su silla de ruedas. «¿Qué tal la presentación de la junta?», preguntó casualmente mientras él se aflojaba la corbata. «Exitosa. Aseguramos la financiación para la expansión de Colina Oeste». Ricardo se sirvió un whisky, sin ofrecerle uno a Elena como solía hacer. «¿Qué tal la terapia?» «Iluminadora», respondió Elena. «Ricardo, ¿quién es Sofía?» La pregunta quedó suspendida en el aire. La mano de Ricardo se detuvo a mitad del sorbo. La única indicación de que el nombre significaba algo para él. «Sofía Rojas», dijo suavemente después de un momento. «Nuestra nueva gerente de proyecto para Colina Oeste. ¿Por qué preguntas?» Elena sostuvo su mirada. «¿Hay algo que quieras decirme sobre tu relación con ella?» Ricardo dejó su vaso con cuidadosa precisión. «Es una profesional talentosa a la que estoy mentorizando. Elena, ¿de qué se trata esto?» Sin decir una palabra, Elena sacó su teléfono y le mostró la fotografía. La expresión de Ricardo se endureció, pero no pareció particularmente sorprendido. «¿Me estás siguiendo ahora?» Su voz era fría. «Alguien me envió esto.
No sé quién. La risa de Ricardo fue sin humor. Y tú inmediatamente saltaste a la peor conclusión. Ese es tu problema, Elena. Te has vuelto tan amargada. Está embarazada, Ricardo. Sí, lo está, y su esposo está muy emocionado por ello. La mentira de Ricardo fue pronunciada con convicción practicada. La acompañaba a su cita porque se sintió mareada en la oficina. Como su mentor, estaba preocupado. Elena quería creerle. Una parte de ella. La parte que recordaba al hombre que una vez la había adorado, necesitaba desesperadamente que su explicación fuera cierta. Su esposo, repitió Elena en voz baja, Gregorio Rojas, trabaja para Banco Capital. Lo conociste en la fiesta de Navidad. Los detalles de Ricardo eran específicos, convincentes. ¿Es eso realmente lo que piensas de mí, Elena? ¿Que estaría liado con una mujer casada y embarazada? Dicho así, sonaba absurdo. Elena sintió que la duda se colaba. La persona que envió esto sugirió. ¿Quién lo envió? Interrumpió Ricardo, de repente alerta. Suena a alguien tratando de causar problemas, probablemente celoso de nuestro éxito. Cuando Elena admitió que no sabía, Ricardo asintió con conocimiento de causa. Las acusaciones anónimas no valen tu energía. Ahora necesito revisar algunos contratos antes de la cena. Mientras Ricardo salía de la habitación, Elena sintió una desorientación familiar, la sensación de que quizás ella era la irrazonable, viendo problemas donde no existían. Era una sensación que se había vuelto cada vez más común desde su accidente. Pero algo en la explicación demasiado perfecta de Ricardo la inquietaba. Esa noche, permaneció despierta mucho después de que Ricardo se durmiera, su mente volviendo a pequeñas inconsistencias en su comportamiento en los últimos meses. A la mañana siguiente, Elena tomó una decisión. Si Ricardo decía la verdad, no había nada de qué preocuparse. Pero si no lo hacía... Inés llamó a su ama de llaves. Me gustaría hacer algunas compras en línea esta tarde. ¿Podrías ayudarme a configurar mi portátil en la oficina de Ricardo? La luz es mejor allí. Una vez sola en la oficina de Ricardo, Elena se movió rápidamente. Primero, colocó una pequeña cámara inalámbrica que había pedido semanas antes con fines de seguridad, escondiéndola entre los libros en la estantería de Ricardo. Luego comenzó a buscar en los cajones de su escritorio. La mayoría contenían documentos comerciales ordinarios, pero en el fondo del cajón inferior encontró una pequeña llave que no reconoció. Guardándola en el bolsillo, continuó su búsqueda hasta que Inés la llamó para almorzar. Durante la semana siguiente, Elena estableció una nueva rutina. Cada día, mientras Ricardo estaba en el trabajo, revisaba las imágenes de la cámara oculta, buscando algo inusual. La mayoría de las noches, Ricardo pasaba unas horas en su oficina, revisando documentos o haciendo llamadas. Nada sospechoso. Luego llegó la noche del martes. Ricardo entró en su oficina a su hora habitual, pero cerró la puerta con llave, algo que rara vez hacía. Elena observó la transmisión en vivo en su tableta mientras él hacía una llamada, su voz demasiado baja para escucharla claramente, pero su expresión era inconfundiblemente íntima, su sonrisa privada. Después de la llamada, Ricardo desbloqueó su escritorio con la pequeña llave que Elena había descubierto, el mismo cajón que había parecido vacío durante su búsqueda. Sacó lo que parecía un pequeño libro negro y tomó varias notas antes de devolverlo y volver a cerrar el cajón con llave. Al día siguiente, mientras Ricardo estaba en una obra, Elena usó la llave que había encontrado. El libro negro era un libro de contabilidad separado, que documentaba transferencias a cuentas en el extranjero
no mencionadas en ninguna de sus declaraciones financieras conjuntas. Grandes sumas, cientos de miles de euros, moviéndose a cuentas numeradas en las Islas Caimán. Más inquietantes eran las notas en los márgenes. Depósito apartamento Sofía, coche Sofía, médico Sofía. ¿Sofía? Elena fotografió cada página antes de devolver el libro exactamente como lo había encontrado. Esa misma tarde, llamó a Carmen, su antigua colega de sus primeros días en Montalvo Plas Castro. «Elena, hace siglos que no hablamos». Carmen sonó genuinamente complacida de saber de ella. «¿Cómo estás? ¿Te las arreglas?» «Carmen, necesito preguntarte algo confidencialmente», respondió Elena. «¿Sabes algo sobre una gerente de proyecto llamada Sofía Rojas?» Una pausa. Sofía, joven, deslumbrante, siempre vestida impecablemente, unos 30 años. «Eso parece», dijo Elena. «Ha estado en Montalvo desde hace un año, una estrella en ascenso». Carmen dudó. «Elena, ha habido rumores». «¿Sobre qué?» «Ricardo parece particularmente involucrado en su carrera. Reuniones tardías, almuerzos privados. La máquina de chismes de la oficina trabaja horas extras cada vez que están juntos». Carmen suspiró. «No quería decir nada sin pruebas. Después de todo lo que has pasado, las sospechas de Elena se cristalizaron en certeza». «Gracias por ser honesta. Una cosa más. ¿Está casada? ¿Con alguien llamado Gregorio Rojas?» La risa de Carmen confirmó lo que Elena ya sabía. «¿Sofía?» «No, definitivamente está soltera. De hecho, se encarga de mencionarlo». Después de terminar la llamada, Elena sintió una extraña calma. El dolor de la confirmación se mezcló con la validación. No estaba imaginando cosas, ni siendo paranoica. Esa noche observó a Ricardo con más cuidado, notando cómo revisaba su teléfono cada vez que vibraba, la ligera sonrisa al leer ciertos mensajes. Después de la cena, anunció otro viaje de negocios para la semana siguiente. 3 días en Valencia para el proyecto El Faro, dijo casualmente. «Qué interesante», respondió Elena, manteniendo su voz neutral. Creía que la presentación de El Faro no era hasta el próximo mes. Ricardo apenas dudó. Adelantaron el plazo. Estos promotores siempre tienen prisa. Otra mentira. Elena había visto un correo electrónico en la pantalla del ordenador de Ricardo esa misma mañana, confirmando la presentación de El Faro para su fecha original. Después de que Ricardo se retiró a su oficina, Elena se dirigió en su silla de ruedas a la habitación de invitados y abrió su portátil. Era hora de ser metódica. Creó un documento seguro y comenzó a enumerar todo lo que sabía con certeza. Ricardo estaba mintiendo sobre el estado civil de Sofía. Estaba transfiriendo grandes sumas de dinero a cuentas no reveladas. Algunos de estos fondos parecían estar apoyando a Sofía. Estaba mintiendo sobre su horario de viajes. Necesitaba más pruebas, pero sus instintos le decían que esto era solo el principio. El Ricardo con el que se había casado nunca la habría traicionado de esta manera. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido capaz de este engaño? ¿Y ella simplemente había estado demasiado enamorada para verlo? A la mañana siguiente, Elena llamó a Marta, su fisioterapeuta. «Necesito un favor», dijo sin preámbulos. «Algo fuera de tus deberes profesionales. Me intriga», respondió Marta, «y me preocupa». Elena dudó, luego decidió que la honestidad total era necesaria. «Necesito que me ayudes a seguir a mi esposo. Creo que me está siendo infiel». «Entendido». Silencio. Luego,
Te recojo a las 7. Vístete de oscuro. Esa noche, Marta las llevó a un restaurante de lujo en su modesto coche, aparcando donde podían ver la entrada. Efectivamente, a las 8:15 Ricardo llegó, no en su habitual Tesla, sino en un Uber. 10 minutos después, un elegante Mercedes negro se detuvo, y Sofía emergió. Su embarazo ahora inconfundible, incluso debajo de su elegante abrigo. Elena observó a través de los prismáticos cómo Ricardo saludaba a Sofía con un beso que no era precisamente de mentoría, su mano deteniéndose en su vientre embarazada con obvio orgullo. «He visto suficiente», dijo Elena en voz baja. Marta le apretó la mano. «¿Y ahora qué?» «Ahora, averiguo cuán profundo llega esto». Durante las 2 semanas siguientes, Elena construyó su caso metódicamente. Descubrió extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras de joyas en joyería real que ella nunca había recibido. Encontró reservas para una escapada de fin de semana en La Rioja durante el supuesto viaje de Ricardo a Valencia. Lo más inquietante, descubrió documentos de un ático de lujo comprado a nombre de Ricardo solamente, no listado entre sus bienes matrimoniales. La propiedad estaba en El Arquero, su torre residencial más reciente, aún en construcción. Luego vino el descubrimiento más doloroso de todos. Mientras buscaba más registros financieros en la oficina de Ricardo, Elena encontró una pequeña caja de terciopelo escondida debajo de un doble fondo en el cajón de su escritorio. Dentro no había joyas, sino una imagen de ecografía etiquetada Bebé Montalvo, 24 semanas, con el nombre de Sofía claramente impreso en la parte superior. Elena estaba mirando la imagen, con las lágrimas empañando su visión, cuando escuchó la voz de Ricardo detrás de ella. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Se giró para encontrarlo en la puerta, su expresión una combinación de rabia y pánico. «Encontrando la verdad», respondió ella, levantando la ecografía. «Tu mentora está esperando un hijo tuyo». El rostro de Ricardo se endureció. «No tenías derecho a revisar mis cosas». «¿No tengo derecho?» La voz de Elena se elevó. «Soy tu esposa. Esa ecografía debería haber sido de nuestro bebé». «Esto es exactamente por lo que te lo oculté», espetó Ricardo. «Mírate, emocional, histérica. No estás lo suficientemente estable para manejar la verdad». «¿No estoy estable?» Elena estaba incrédula. «Estás teniendo una aventura, moviendo dinero al extranjero, comprando propiedades de las que no sé nada, y yo no estoy estable». Ricardo se acercó, su voz bajando a una calma peligrosa. «Elena, no has estado bien desde el accidente. Los médicos me advirtieron sobre posibles efectos psicológicos de tu trauma y medicación. Paranoia, delirios de persecución. No te atrevas», susurró Elena. «No te atrevas a intentar con mi salud mental». Pero Ricardo continuó, su tono cambiando a una preocupación tan convincente que era casi creíble. «He estado preocupado por ti durante meses. Estas teorías de conspiración, las cámaras ocultas». «Sí, la encontré», añadió al ver su sorpresa. «Elena, necesitas ayuda». «Lo que necesito es un abogado de divorcios», respondió ella. Algo brilló en los ojos de Ricardo. «Cálculo, no dolor. Si eso es lo que crees que es mejor. Pero debo advertirte, cualquier juez tomará en consideración tu estado mental al dividir los bienes, especialmente dada lo impredecible que has estado desde el accidente». La amenaza era implícita, pero clara. «Desafíame, y te haré parecer inestable». Después de que Ricardo se fue, Elena se sentó temblorosa en su silla de ruedas, la ecografía aún apretada en su mano. Había esperado ira, quizás incluso alivio al ser descubierta.
Pero este gaslighting calculado era algo mucho más siniestro. Esa noche, Elena escuchó a Ricardo por teléfono en su oficina, la puerta no del todo cerrada. Encontró la ecografía. Decía en voz baja: «No, no te preocupes. He estado documentando su comportamiento errático durante meses. Mi abogado dice que tenemos opciones. Sí, una evaluación psicológica sería el primer paso. Por supuesto, me aseguraré de que tú y el bebé estén bien». Elena se dirigió en su silla de ruedas en silencio de vuelta a su habitación. Una fría comprensión la invadió. Ricardo no solo planeaba dejarla, sino que estaba sentando las bases para que la declararan mentalmente incompetente. Las implicaciones eran asombrosas. Control de sus decisiones médicas, sus finanzas, su propia libertad. Por primera vez desde que descubrió la traición de Ricardo, un miedo genuino la atenazó. Esto ya no era solo sobre infidelidad, era sobre supervivencia. A la mañana siguiente, Elena se despertó con la mente clara y una decisión. Si Ricardo quería la guerra, ella necesitaría ser estratégica en su respuesta. Actuar emocionalmente solo favorecería su narrativa sobre su inestabilidad mental. Comenzó con sus medicamentos. Durante meses, había aceptado sin cuestionar las pastillas que Ricardo le proporcionaba cada mañana y noche, una combinación de analgésicos, relajantes musculares y somníferos recetados por varios especialistas. Marta le preguntó durante su siguiente sesión de terapia: ¿podrías mirar algo por mí? Le mostró a Marta la colección de frascos de pastillas de su botiquín. Marta examinó cada uno cuidadosamente, su expresión cada vez más preocupada. «Elena, ¿cuánto tiempo llevas tomando esta combinación?» «Unos 8 meses». «¿Por qué?» Marta señaló 2 de los frascos. Este relajante muscular a esta dosis haría que cualquiera se sintiera aturdido y desorientado, y este ya no se suele recetar para tu tipo de lesión. Se sabe que causa problemas de memoria y confusión con el uso a largo plazo. Un escalofrío se apoderó del estómago de Elena. Ricardo gestiona mi horario de medicación. Dice que es demasiado complicado para mí seguirlo mientras las tomo. El rostro de Marta se endureció. Creo que es hora de que veas a un neurólogo diferente, uno que elijas tú misma. La doctora Sara Blanco, una neuróloga recomendada por Marta, revisó el historial médico de Elena con creciente preocupación. «Señora Navarro, varios de estos medicamentos están contraindicados para su condición, y las dosis son inusualmente altas». Levantó la vista de la tableta. «¿Quién ha estado supervisando su régimen de prescripción?» «Mi médico de cabecera, el doctor García», respondió Elena. «Trabaja en estrecha colaboración con mi esposo». La doctora Blanco frunció el ceño. «Veo múltiples prescripciones de diferentes especialistas, pero una consulta limitada entre ellos». Dudó. «Con su permiso, me gustaría hacerle un análisis de sangre y desarrollar un plan de tratamiento más apropiado». Los resultados de las pruebas confirmaron las sospechas de la doctora Blanco. La sangre de Elena mostraba niveles más altos de ciertos medicamentos de lo recetado, lo que sugería que alguien había estado aumentando sus dosis sin autorización médica. Esta combinación causaría fatiga, confusión y problemas de memoria, explicó la doctora Blanco suavemente. Incluso podría haber estado obstaculizando su recuperación física. Con la guía de la doctora, Elena comenzó a reducir cuidadosamente los medicamentos innecesarios. El proceso fue incómodo, pero en 2 semanas notó diferencias significativas. Su mente se sentía más lúcida, su energía mejoró, y lo más revelador, sus sesiones de fisioterapia mostraron un progreso medible.
Has avanzado más en los últimos 10 días que en los 3 meses anteriores, señaló Marta durante una sesión particularmente exitosa. Mientras tanto, Elena continuó construyendo su caso contra Ricardo, ahora con una mente más clara y un propósito renovado. Contrató a una investigadora privada recomendada por la doctora Blanco, quien lamentablemente había visto casos similares de manipulación médica en su práctica. La investigadora, Clara Jiménez, fue eficiente y discreta. En cuestión de días, proporcionó a Elena una línea de tiempo completa de la relación de Ricardo con Sofía Rojas, incluyendo pruebas de que habían estado involucrados durante más de 16 meses, antes del accidente de Elena. Se conocieron en una conferencia de desarrollo en Barcelona, explicó Clara, mostrando a Elena fotografías del evento. Según mis fuentes, fue contratada en Grupo Montalvo Desarrollo menos de un mes después. Elena miró las imágenes de Ricardo y Sofía en el bar de un hotel, su mano posada posesivamente en su espalda baja. La marca de tiempo mostraba febrero del año pasado, 3 meses antes de su accidente. Hay algo más que debes saber, continuó Clara, con vacilación en su voz. Revisé los registros de inspección del sitio de construcción donde ocurrió tu accidente, y la plataforma temporal que colapsó había sido marcada para refuerzo la semana anterior. La orden de trabajo fue firmada como completada, pero no hay registro de que las reparaciones reales se hayan realizado. Elena frunció el ceño. Eso sucede a veces en sitios concurridos. La documentación se adelanta al trabajo real. Cierto, asintió Clara. Pero la firma en el formulario de finalización pertenece a Ricardo Montalvo. La sangre de Elena se heló. ¿Estás sugiriendo que Ricardo sabía que la plataforma era insegura cuando visité el sitio? Clara eligió sus palabras cuidadosamente. Estoy diciendo que el momento es preocupante. El accidente ocurrió 3 semanas después de que la señorita Rojas fuera contratada, en un sitio que Ricardo había firmado personalmente como seguro, a pesar de las preocupaciones estructurales documentadas. La implicación era casi demasiado monstruosa para contemplarla. Elena siempre había asumido que su caída fue un trágico accidente. La idea de que Ricardo pudiera haberle permitido a sabiendas usar equipo inseguro era impensable. Sin embargo, mientras revisaba las pruebas que Clara había reunido, surgieron patrones inquietantes. Después de su accidente, Ricardo había tomado el control de su atención médica con sorprendente eficiencia. Había insistido en médicos específicos, manejaba todos sus medicamentos y la había aislado gradualmente de colegas y amigos. «Es demasiado para ti ahora mismo», decía cada vez que ella mencionaba visitar la oficina o asistir a eventos de la industria. «Concéntrate en tu recuperación». Elena volvió a contactar a Carmen, esta vez con preguntas más específicas sobre su intento de volver al trabajo 6 meses después del accidente. «Siempre me pareció extraño», admitió Carmen. «Estaba programado que volvieras a tiempo parcial. Tu oficina estaba lista. Y de repente Ricardo anunció que habías tenido un contratiempo y necesitabas más tiempo». «No recuerdo ningún contratiempo», dijo Elena lentamente. «Ricardo me dijo que las adaptaciones de accesibilidad aún no estaban listas». El silencio de Carmen fue elocuente. «Elena, las adaptaciones se completaron 2 semanas antes de lo previsto. Yo misma las supervisé». La imagen que se hacía más clara era profundamente inquietante. Ricardo no solo había sido infiel, sino que había estado socavando sistemáticamente la recuperación e independencia de Elena, mientras creaba una narrativa de que ella estaba demasiado discapacitada y mentalmente inestable para funcionar profesionalmente. Con la ayuda de Marta,
Elena se conectó con un especialista en rehabilitación que diseñó un programa de terapia intensiva, lejos de la atenta mirada de Ricardo, 3 veces por semana, mientras Ricardo creía que ella asistía a sesiones de arteterapia. Sugerido por él y supuestamente supervisado por un terapeuta que en realidad era la prima de Marta, Elena estaba trabajando para reconstruir su fuerza y movilidad. El progreso fue lento, pero constante. A medida que los medicamentos innecesarios abandonaban su sistema, Elena descubrió que podía permanecer de pie durante períodos más largos e incluso dar varios pasos solo con un bastón. Logros que Ricardo le había dicho repetidamente que eran poco probables dada su condición. «Nunca estuvo en las citas con el médico, ¿verdad?», le preguntó Elena a Marta un día. «Las que supuestamente le dijeron que mi pronóstico era malo». Marta negó con la cabeza. «Revisé tu historial médico completo. Varios especialistas señalaron un buen potencial para una recuperación significativa con fisioterapia agresiva. Terapia que Ricardo cancelaba o reprogramaba repetidamente. Armada con este conocimiento, Elena contactó a Rafael Domínguez, un abogado especializado en abuso a personas mayores y fraude financiero. Aunque ella no era mayor, Rafael explicó que muchas de las mismas protecciones legales se aplicaban a personas con discapacidad que eran explotadas por cuidadores o familiares. «Lo que describes es un caso de manual de gaslighting, médico y explotación financiera», explicó Rafael durante su reunión confidencial. «La manipulación de medicamentos por sí sola es potencialmente criminal». «Necesito ser cuidadosa», explicó Elena. «Ricardo tiene recursos y conexiones significativas y ha estado documentando mi supuesta inestabilidad mental para usarla en mi contra». Rafael asintió con gravedad. «Entonces documentamos todo y nos preparamos para el momento adecuado. Lo más importante, aseguramos tu seguridad física mientras construimos el caso». La seguridad se había convertido en una preocupación genuina. A medida que Elena reducía su medicación y se volvía más lúcida, el comportamiento de Ricardo se volvió cada vez más controlador. Instaló un sistema de seguridad que le enviaba alertas cuando se abrían las puertas exteriores. Comenzó a revisar sus frascos de pastillas para asegurarse de que cumplía con su régimen de medicación, lo que obligó a Elena a desarrollar sistemas elaborados para mantener su engaño. A través de la investigación de Clara, Elena descubrió algo aún más alarmante. Ricardo había consultado con un abogado especializado en tutelas para adultos mentalmente incapacitados. «Está sentando las bases para tomar el control legal de tus asuntos», advirtió Rafael cuando Elena compartió esta información. «Necesitamos acelerar nuestro cronograma», asintió Elena, pero insistió en que fueran exhaustivos. «Quiero que sea expuesto por completo, no solo la aventura, sino todo. El fraude financiero, la manipulación médica y, posiblemente, su papel en mi accidente». La pieza final encajó cuando Clara localizó a Marcos Pérez, un ex guardia de seguridad del sitio de construcción donde ocurrió el accidente de Elena. Inicialmente reacio a hablar, Marcos finalmente accedió a reunirse con Elena en la oficina de Rafael. «Se suponía que no debía estar allí ese día», explicó Marcos nerviosamente. «Cambié de turno con otro guardia. Por eso vino a verme después». «¿Él?», preguntó Elena. «Tu esposo, 2 días después de tu accidente, me pidió que eliminara grabaciones específicas del servidor de seguridad». Marcos no podía mirar a Elena a los ojos. «Dijo que te mostraba en un momento privado, molesta, llorando, y que quería proteger tu dignidad. Me ofreció 5.000 euros en efectivo». «¿Lo eliminaste?», preguntó Rafael. Marcos asintió.
Pero no soy completamente estúpido. Hice una copia primero. Por seguridad, ¿sabes? Nunca pensé que la necesitaría. Las imágenes, almacenadas en una vieja memoria USB que Marcos había mantenido oculta, eran granuladas, pero lo suficientemente claras. Mostraban a Ricardo en el sitio de construcción temprano, en la mañana del accidente de Elena, examinando la plataforma temporal. La marca de tiempo era las 6:42 p.m., casi 3 horas antes de la inspección programada de Elena. Más incriminatorio fue el segundo clip de la misma mañana. Ricardo hablando con el capataz del sitio, señalando la plataforma y luego entregándole un sobre. El capataz asintió, se guardó el sobre en el bolsillo y se fue. No se realizó ningún trabajo en la plataforma. Elena observó las imágenes en un silencio horrorizado. Si bien no era una prueba definitiva de que Ricardo hubiera causado intencionalmente su accidente, mostraba claramente que él sabía que la plataforma era insegura y no hizo nada para evitar que ella la usara. Esto entra en territorio potencialmente criminal, dijo Rafael en voz baja. Negligencia como mínimo, intento de homicidio en el peor de los casos. Elena se sintió extrañamente tranquila mientras las últimas piezas encajaban. Necesitamos copias de todo, copias seguras a las que Ricardo no pueda acceder ni destruir. Mientras desarrollaban su estrategia, Elena se enteró por Carmen de que Ricardo planeaba la gala anual de la empresa, tradicionalmente celebrada en un hotel del centro, en su propia casa. Dice que es para que te sea más fácil asistir, explicó Carmen, con la duda evidente en su voz. Elena reconoció inmediatamente la oportunidad que esto presentaba. ¿Cuándo exactamente va a hacer esto? Dentro de 3 semanas, un sábado. Ricardo está muy involucrado en la planificación. A través de una cuidadosa observación y preguntas estratégicas, Elena descubrió el verdadero propósito de organizar la gala en su casa. Ricardo planeaba anunciar a Sofía como su nueva socia comercial y presentarla públicamente como la madre de su hijo, declarando efectivamente su nuevo futuro mientras Elena estaba presente. Es una crueldad impresionante, dijo Marta cuando Elena compartió este descubrimiento. Humillarte en tu propia casa, delante de colegas y amigos. La sonrisa de Elena fue tensa. En realidad, es perfecto. Está creando exactamente el escenario que necesito. Con la gala a 3 semanas, Elena se puso en marcha, coordinando con su creciente equipo de aliados. Rafael preparó documentos legales mientras Clara reunía las últimas pruebas que necesitaban. Marta intensificó la fisioterapia de Elena, centrándose en desarrollar la resistencia que necesitaría para lo que estaba por venir. Necesitamos ser metódicos, insistió Elena durante una sesión de estrategia en la oficina de Rafael. Ricardo espera que me derrumbe o que reaccione violentamente. Cuenta con reacciones emocionales que pueda usar para apoyar su narrativa sobre mi estado mental. Rafael asintió con aprobación. Las pruebas que hemos reunido son convincentes, pero el momento y la presentación serán cruciales. Elena se había reencontrado con su hermana gemela, Lucía, de quien se había distanciado en los últimos años. Una separación que ahora reconocía como parte de las tácticas de aislamiento sistemático de Ricardo. Siempre decía que estabas demasiado ocupada con tus proyectos de ciberseguridad para visitarme, explicó Elena durante su emotivo reencuentro. El rostro de Lucía se endureció. Intenté visitarte muchas veces después de tu accidente. Ricardo siempre decía que estabas demasiado cansada o con demasiado dolor para ver a nadie. Le apretó la mano a Elena. Supe que algo andaba mal cuando mis regalos de cumpleaños para ti no fueron reconocidos.
Nunca nos hemos perdido los cumpleaños la una de la otra. Con su experiencia en seguridad digital, Lucía resultó invaluable para sus esfuerzos. Ayudó a Elena a acceder a los archivos protegidos con contraseña de Ricardo, revelando un tesoro de información incriminatoria. Correos electrónicos que discutían las cuentas en el extranjero, donde había escondido millones en ganancias de la empresa. Correspondencia con Sofía que databa de antes del accidente de Elena. Comunicaciones con médicos instruyéndoles a enfatizar las limitaciones de Elena en lugar de su posible recuperación. Investigación sobre medicamentos conocidos por causar deterioro cognitivo y confusión. Planes detallados para el ático que se estaba preparando para Sofía, pagado con fondos de su fundación benéfica. Ha estado malversando fondos de nuestra fundación. Elena estaba atónita. La Fundación Montalvo para el Diseño Accesible había sido su proyecto más apasionante, financiando rampas, ascensores y otras modificaciones para hacer los espacios públicos accesibles para todos. Según estos registros, ha desviado más de 2 millones de euros solo en el último año, confirmó Lucía, desplazándose por los documentos financieros. El dinero supuestamente fue a proyectos de accesibilidad que nunca se completaron. La profundidad de la traición de Ricardo parecía insondable. Más allá de la aventura y la manipulación médica, había corrompido el trabajo de toda la vida de Elena, utilizando fondos destinados a ayudar a personas con discapacidad para financiar su nueva vida con Sofía. Elena insistió en mantener un secreto absoluto mientras se preparaban. Continuó tomando los placebos que Marta había preparado en lugar de sus medicamentos reales, permitiendo que Ricardo creyera que seguía aturdida y dependiente. Fingió entusiasmo por la próxima gala, incluso ofreciendo sugerencias para el menú y las decoraciones. «Quiero que todo sea perfecto», le dijo a Ricardo con un entusiasmo cuidadosamente calibrado. «Ha pasado tanto tiempo desde que fui parte de un evento de la empresa». La sonrisa de Ricardo no llegó a sus ojos. «Ese es el espíritu, Elena. Es importante que todos nos vean juntos como un frente unido». La ironía de su declaración no pasó desapercibida para Elena. 2 semanas antes de la gala, Elena se reunió con Camila Vega, una periodista de investigación conocida por sus reportajes sobre corrupción corporativa. Rafael había insistido en esta conexión, argumentando que la cobertura mediática proporcionaría una capa adicional de protección. Una vez que esto sea público, será mucho más difícil para Ricardo tomar represalias o manipular la narrativa, explicó Rafael. Camila se sintió inmediatamente atraída por la historia de Elena. «Esto va más allá de una traición personal», señaló, revisando las pruebas. «El fraude de la fundación, las violaciones de seguridad en la construcción, la posible negligencia médica, es corrupción sistemática con víctimas reales». «Quiero ser muy clara», enfatizó Elena. «Esto no se trata de venganza, se trata de rendición de cuentas y de asegurar que Ricardo no pueda hacerle esto a nadie más». Camila estudió a Elena cuidadosamente. «Tu autocontrol es notable, considerando lo que has soportado». La sonrisa de Elena fue tensa. «He tenido mucho tiempo para pensar mientras estaba sentada en esta silla de ruedas». A medida que se acercaba la gala, Elena trabajó con Lucía para asegurar que sus preparativos tecnológicos fueran impecables. Se colocaron cámaras ocultas estratégicamente por todo el nivel principal de su casa. El sistema de presentación que Ricardo planeaba usar para el anuncio de su empresa fue sutilmente modificado para permitir que Elena tomara el control cuando fuera necesario. «No podrá apagarlo de forma remota», le aseguró Lucía.
Una vez que inicies la secuencia, se completará sin importar lo que haga nadie. Ricardo permaneció ajeno a estos preparativos, interpretando la mayor energía de Elena como entusiasmo por volver a la vida social. Si notó que ella hacía viajes ligeramente más largos por la casa en su silla de ruedas, o que ocasionalmente se ponía de pie para alcanzar algo de una estantería, no comentó, quizás asumiendo que su gaslighting había sido tan efectivo que ella no se atrevería a esperar una mejora sustancial. Una semana antes de la gala, Elena se reunió con la inspectora de edificios de la ciudad, María Gómez, quien había revisado los documentos sobre las violaciones de seguridad en los sitios de construcción de Ricardo. No son descuidos menores, confirmó María, con expresión grave. Estamos hablando de un desprecio sistemático por los protocolos básicos de seguridad. Si estas acusaciones resultan precisas, Grupo Montalvo Desarrollo podría enfrentar sanciones significativas y posiblemente cargos criminales. Elena proporcionó copias de todos los documentos relevantes. Quiero que esto se maneje a través de los canales adecuados, insistió. Dejando de lado mi situación personal, la vida de las personas está en riesgo. Por la noche antes de la gala, Elena se sentó en su estudio, la única habitación de su casa que seguía siendo verdaderamente suya. Una vez llena de maquetas arquitectónicas y planos de diseño, ahora contenía su cuidadosa documentación de la traición de Ricardo. Cada prueba estaba respaldada en múltiples ubicaciones seguras, con copias en posesión de Rafael, en los servidores encriptados de Lucía y en una caja de seguridad accesible solo para Elena. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Marta. ¿Todo listo para mañana? ¿Estás preparada? Elena se miró en el espejo. La mujer que la miraba ya no era la persona rota y confundida que Ricardo había cultivado. Sus ojos estaban claros, su postura recta, incluso sentada en su silla de ruedas. Los medicamentos innecesarios se habían eliminado de su sistema, y la fisioterapia intensiva había restaurado más funciones de las que Ricardo creía posibles. ¿Preparada?, le respondió por mensaje de texto, y luego añadió, no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Esa noche, Ricardo estuvo inusualmente atento, trayendo a Elena una taza de su té favorito mientras ella se preparaba para acostarse. «Gran día mañana», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Estás emocionada de ver a todos?» Elena tomó el té, notando el familiar ligero amargor que sugería que él había añadido su medicación directamente a la bebida, algo que había empezado a hacer recientemente cuando sospechaba que ella podría estar saltándose dosis. «Muy emocionada», respondió ella, fingiendo sorber mientras en realidad dejaba caer el líquido en la maceta junto a su cama, un truco que había perfeccionado durante semanas. Se siente como el comienzo de algo nuevo. La sonrisa de Ricardo se amplió. Así es, un nuevo capítulo. Si notó el doble sentido en su intercambio, no dio ninguna indicación. Mientras se disponía a irse, Elena lo llamó suavemente. «Ricardo, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que me propusiste matrimonio, sobre cómo me amabas?» Él se detuvo, momentáneamente desconcertado por la sentimentalidad de la pregunta. «Dije muchas cosas ese día. Dijiste que amabas mi mente, que era la persona más inteligente que habías conocido». La sonrisa de Elena fue suave. «He estado pensando en eso últimamente». La expresión de Ricardo parpadeó con algo, quizás un momento de arrepentimiento genuino, antes de que su máscara de esposo atento regresara. «Descansa, Elena. Mañana es un día importante». Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Elena susurró a la habitación vacía. «Sí, ciertamente lo es».
El día de la gala llegó con un clima perfecto, una fresca tarde de otoño que mostraba su moderna casa de cristal en su mejor momento. Decoradores profesionales habían transformado la planta principal en un elegante lugar con arreglos florales, iluminación sutil y una pequeña zona de escenario donde Ricardo haría sus anuncios. Elena pasó la mañana en cuidadosa preparación. Eligió un vestido azul noche que había usado en un evento benéfico 3 años antes, la última función importante a la que había asistido antes de su accidente. Ricardo siempre había dicho que era su favorito, aunque levantó una ceja cuando le pidió a Inés que la ayudara a ponérselo. ¿Estás segura de que es apropiado?, preguntó, mirando su silla de ruedas. El equipo de estilismo trajo varias opciones que serían más cómodas. Quiero usar algo que les recuerde a todos quién era, quién soy, respondió Elena con una sonrisa serena. No te preocupes, Inés lo modificó perfectamente. A las 6 en punto, el personal estaba haciendo los últimos preparativos, mientras Elena se colocaba en el salón contiguo a la zona de recepción principal. Desde este punto de vista, podía observar sin ser inmediatamente visible para los invitados que llegaban. Ricardo estaba en su elemento, moviéndose con confianza por el espacio, dirigiendo a los camareros y revisando la iluminación. Llevaba un nuevo esmoquín que Elena nunca había visto, otra pequeña traición añadida a la montaña de las más grandes. ¿Confirmado para las 8:30? Le oyó preguntar a su asistente. Sí, señor Montalvo. El coche recoge a la señorita Rojas a las 8:15. Todos los miembros de la Junta y los inversores clave han confirmado su asistencia. Ricardo asintió, con satisfacción evidente en su expresión. Perfecto. Asegúrese de que la silla de ruedas de Elena esté colocada cerca de la parte trasera una vez que lleguen los invitados, lo suficientemente visible para las apariencias, pero no en el centro. En la crueldad casual de su instrucción, confirmó lo que Elena ya sabía. Esa noche estaba diseñada para dejarla de lado, mientras Ricardo reclamaba su nuevo futuro. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Elena observó cómo Ricardo saludaba a cada uno calurosamente, interpretando el papel de empresario exitoso y esposo devoto. Cuando finalmente la sacó para unirse a la recepción, su mano se posó posesivamente en su hombro, mientras la guiaba a través de interacciones cuidadosamente guionizadas. Elena ha estado deseando ver a todos, decía, dándole una palmada en la mano. ¿Verdad, cariño? Elena interpretó su papel a la perfección, presente, pero sumisa, sonriendo con aprecio, mientras colegas y socios comerciales le decían lo bien que se veía. Como Ricardo había instruido, el personal finalmente colocó su silla de ruedas en una esquina de la sala principal, parcialmente oscurecida por un gran arreglo floral. A las 8:30, la gala estaba en pleno apogeo. Casi 200 invitados llenaban su casa. Miembros de la Junta, inversores, funcionarios de la ciudad y miembros prominentes de la comunidad arquitectónica. Elena notó varias figuras clave con las que Ricardo había estado cultivando relaciones. El alcalde, la comisionada Torres y Javier Domínguez, el capitalista de riesgo cuya inversión había expandido Grupo Montalvo Desarrollo a 3 nuevas provincias. Precisamente a las 8:40, un elegante coche negro se detuvo afuera. Elena observó por la ventana cómo Ricardo salía para saludar personalmente a Sofía, resplandeciente con un vestido dorado ceñido que acentuaba su vientre embarazada. Él le besó la mejilla con familiar intimidad, su mano deteniéndose en su cintura mientras la guiaba al interior.
La sala se silenció sutilmente al entrar. Los invitados notaron a la recién llegada embarazada y la forma posesiva en que Ricardo la presentaba a los contactos clave. Elena observó las rápidas e incómodas miradas que se dirigían hacia ella, la gente atando cabos y dándose cuenta de que algo significativo estaba ocurriendo. A las 9:00 Ricardo hizo sonar su copa para llamar la atención, dirigiéndose a la pequeña zona del escenario donde una pantalla de proyección mostraba el logotipo de Grupo Montalvo Desarrollo. Amigos, colegas, estimados socios, comenzó su voz con confianza por la sala enmudecida. Gracias por acompañarnos en nuestra casa en esta noche especial. Elena notó su uso deliberado de nuestra casa, manteniendo la fachada de su unión, incluso mientras se preparaba para desmantelarla públicamente. Grupo Montalvo. Desarrollo siempre ha sido una cuestión de visión, continuó Ricardo, de ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Esta noche estoy emocionado de compartir nuestra visión más reciente, una que transformará no solo nuestros horizontes, sino nuestra propia empresa. La pantalla detrás de él cambió a representaciones de un ambicioso nuevo desarrollo. El Horizonte, una comunidad de uso mixto con impresionantes torres modernas rodeadas de espacios verdes. El Horizonte representa nuestro futuro, declaró Ricardo, generando entusiasmo con cada frase practicada. Un futuro que abraza la innovación, la sostenibilidad y un nuevo liderazgo. Hizo un gesto hacia Sofía, invitándola a unirse a él en el escenario. Es un placer presentar a Sofía Rojas, quien se une a Grupo Montalvo Desarrollo como nuestra nueva directora creativa y mi socia en dar vida a El Horizonte. Los aplausos llenaron la sala, aunque Elena notó que muchos invitados parecían incómodos. Sus ojos se movían entre Ricardo, Sofía y la silla de ruedas de Elena en la esquina. Ricardo colocó su brazo alrededor de la cintura de Sofía. Su sonrisa se amplió. Sofía aporta una perspectiva fresca y una brillante sensibilidad de diseño a nuestro equipo. Su visión de comunidades accesibles y sostenibles se alinea perfectamente con la dirección futura de Grupo Montalvo Desarrollo. La ironía era asombrosa. Ricardo se apropiaba del compromiso de toda la vida de Elena, con la accesibilidad como un punto de venta para su nueva socia. Pero esta noche es más que anuncios de negocios, continuó Ricardo, su voz suavizándose a un tono que Elena reconoció como el más manipulador. Se trata de honestidad y nuevos comienzos. La sala se quedó incómodamente en silencio mientras los invitados presentían lo que se avecinaba. La vida toma giros inesperados, dijo Ricardo, mirando directamente a Elena por primera vez esa noche. A veces trae desafíos que cambian nuestro camino por completo. Elena mantuvo una compostura perfecta. Su rostro no revelaba nada mientras Ricardo continuaba su narrativa cuidadosamente elaborada. El accidente de Elena hace 3 años cambió profundamente nuestras vidas, dijo, su expresión una obra maestra de compasión teatral. A lo largo de su carrera, ha demostrado lo que significa adaptarse a circunstancias difíciles. Murmullos de acuerdo se extendieron por la audiencia, todos apreciando los tópicos esperados sobre su valentía. Pero la vida también trae una alegría inesperada, continuó Ricardo, volviéndose hacia Sofía con afecto indisimulado. A veces, cuando menos lo esperamos, se nos ofrece una segunda oportunidad para la felicidad. Con un momento teatral, Ricardo tomó la mano de Sofía y la colocó sobre su vientre embarazada. Sofía y yo esperamos un hijo juntos en 3 meses, un hijo que representa el futuro que siempre he soñado. La sala estalló en reacciones confusas, jadeos, conversaciones susurradas y movimientos incómodos. Todas las miradas
se volvieron hacia Elena, esperando ansiosamente el colapso que Ricardo había anticipado. En cambio, Elena sonrió y comenzó a moverse lentamente en su silla de ruedas hacia el escenario. «Elena», dijo Ricardo, con advertencia en su voz mientras ella se acercaba, «quizás deberías...» «Me gustaría decir algo, si me lo permiten», interrumpió Elena, su voz clara y fuerte, no el tono tímido al que Ricardo se había acostumbrado. Después de un anuncio tan significativo, el rostro de Ricardo parpadeó con incertidumbre, pero negarse a ella parecería insensible frente a tantos testigos. «Por supuesto», dijo, ofreciéndole el micrófono con obvia reticencia. Elena colocó su silla de ruedas en el centro del escenario, entre Ricardo y Sofía. Tomó el micrófono y examinó la sala. Amigos, colegas, personas que la conocían desde hacía años, pero que habían aceptado la narrativa de Ricardo sobre su declive sin cuestionar. «Primero, quiero felicitar a Ricardo y Sofía», comenzó con calma. «Un hijo siempre es una bendición, independientemente de las circunstancias de su concepción». Sofía se sonrojó, mirando incómoda a Ricardo, quien mantuvo una sonrisa rígida. «He sabido de su relación desde hace algún tiempo», continuó Elena, provocando otra ola de murmullos entre la multitud. «Así como he sabido del ático que Ricardo compró para ellos en el Arquero, usando fondos de nuestra fundación benéfica». Ricardo dio un paso adelante, su mano extendiéndose hacia el micrófono. «Elena, estás molesta, no hagamos...» «No estoy molesta, Ricardo. Finalmente estoy lúcida». Elena se volvió para dirigirse directamente a la audiencia. «Lúcida porque he pasado los últimos 2 meses dejando los medicamentos innecesarios que Ricardo me ha estado dando. Medicamentos que me mantenían confundida, débil y dependiente». La sala quedó en completo silencio. «Verán, Ricardo no solo me traicionó con una aventura», explicó Elena, su voz firme. «Sistemáticamente socavó mi recuperación desde el principio». Con precisión practicada, Elena activó el control remoto oculto en su mano. La pantalla detrás de ellos cambió de las representaciones de El Horizonte a los registros médicos que detallaban su régimen de prescripción. «Estos son mis registros médicos reales», explicó mientras se mostraban los documentos. «Y estas...» La pantalla se dividió para mostrar un segundo conjunto de registros. Son las versiones modificadas que Ricardo proporcionó a mi equipo de atención, aumentando las dosis y añadiendo medicamentos conocidos por causar deterioro cognitivo. El rostro de Ricardo se quedó sin color. «Esto es exactamente lo que me preocupaba», dijo en voz alta, intentando recuperar el control. «Elena ha estado experimentando delirios paranoides. Sus médicos la han estado monitoreando». «Mis médicos», interrumpió Elena. «¿Quieres decir los especialistas que seleccionaste cuidadosamente y con los que te reuniste en privado antes de mis citas, los que recibieron instrucciones específicas sobre enfatizar mis limitaciones en lugar de mi posible recuperación?» La pantalla cambió de nuevo, ahora mostrando correos electrónicos entre Ricardo y varios profesionales médicos, sus instrucciones resaltadas con detalles incriminatorios. Elena continuó metódicamente, su voz permaneciendo tranquila. «Pero la manipulación de medicamentos fue solo una parte de un plan más grande. Ricardo necesitaba el control de nuestras finanzas sin mi participación. La proyección cambió a registros financieros que mostraban las cuentas en el extranjero, las compras de propiedades y las transferencias de fondos de la fundación que Ricardo había ocultado. Durante los últimos 2 años, Ricardo ha desviado más de 8 millones de euros de nuestra empresa y fundación benéfica», explicó Elena.
dinero que estaba destinado a financiar proyectos de accesibilidad, pero que en cambio financió su nueva vida con Sofía, incluyendo el ático y el Mercedes de 200,000 euros aparcado en su garaje. Javier Domínguez se levantó de su asiento. Ricardo, ¿es esto exacto? ¿Fondos de la fundación utilizados para gastos personales? Antes de que Ricardo pudiera responder, Elena continuó su exposición metódica. Quizás lo más inquietante fue descubrir el papel de Ricardo en mi accidente hace 3 años. La pantalla cambió para mostrar las imágenes de seguridad que Marcos había proporcionado. Ricardo examinando la plataforma insegura, luego pagando al capataz para que la ignorara solo unas horas antes de la caída de Elena. Estas imágenes fueron eliminadas del sistema de seguridad del sitio de construcción 2 días después de mi accidente, explicó Elena. Afortunadamente, un guardia de seguridad concienzudo hizo una copia de seguridad. Ricardo finalmente se rompió, abalanzándose hacia Elena. ¡Basta! No tienes ni idea de lo que estás hablando. Estás confundida, delirando. Varios invitados se adelantaron para sujetarlo, conmocionados por su movimiento agresivo hacia su esposa con discapacidad. No estoy confundida, Ricardo, respondió Elena con calma. Ya no. Luego, en el momento para el que se había estado preparando durante semanas, Elena activó el freno de su silla de ruedas, colocó las manos en los reposabrazos y lenta y deliberadamente se puso de pie. Un jadeo colectivo llenó la sala mientras Elena se erguía a su altura máxima. Se estabilizó y dio un solo paso hacia adelante, luego otro. Metiendo la mano en la pequeña bolsa unida a su silla de ruedas, sacó un bastón plegable y lo extendió. Gracias a la atención médica adecuada y a la fisioterapia intensiva, dijo, de pie ante la audiencia atónita, he recuperado significativamente más funciones de las que Ricardo quería que nadie supiera que eran posibles. El rostro de Ricardo se contorsionó con rabia e incredulidad. «Esto es una actuación», balbuceó. «Apenas puede». «Puedo caminar con ayuda», lo corrigió Elena. «Puedo permanecer de pie durante 20 minutos. Puedo pensar con claridad. Todas las cosas que trabajaste muy duro para evitar, Ricardo». Se volvió hacia la audiencia. «No comparto esto esta noche por venganza, sino por rendición de cuentas. Las acciones de Ricardo no solo me perjudicaron a mí, sino a todos los que creyeron en la misión de nuestra empresa y donaron a nuestra fundación». El alcalde dio un paso adelante. «Señora Navarro, estas son acusaciones graves. Si son precisas, cada documento que he mostrado ha sido verificado», confirmó Elena. «Y he proporcionado copias completas a la Fiscalía, al Colegio Médico Estatal y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores». Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió para dejar entrar a varias personas vestidas de traje, representantes de las fuerzas del orden y agencias reguladoras que habían estado esperando la señal de Elena. «Señor Montalvo», anunció una mujer de rostro severo, que se identificó como la agente especial Lara de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional. «Necesitamos hablar con usted sobre acusaciones de fraude, malversación y apropiación indebida de fondos benéficos». La gala se disolvió en caos, mientras los invitados comenzaban a irse apresuradamente. Los inversores hacían llamadas urgentes, y Ricardo fue escoltado a una sala privada para un interrogatorio preliminar. A pesar de todo, Elena permaneció de pie, apoyada en su bastón, aceptando las felicitaciones y disculpas atónitas de colegas que habían creído la narrativa de Ricardo sobre su condición. Sofía, pálida y temblorosa, se acercó a Elena después de que se llevaran a Ricardo. «No lo sabía», dijo en voz baja.
Lo de los medicamentos, el accidente. Me dijo que tu condición era en gran parte psicológica, que te negabas al tratamiento. Elena la miró con calma. ¿Qué harás ahora? Sofía colocó una mano protectora sobre su vientre. No lo sé. Todo lo que creía saber. Mi problema no es contigo ni con tu hijo, dijo Elena con genuina compasión. Ricardo es el arquitecto de su propia caída. Mientras los últimos invitados se iban y los investigadores continuaban reuniendo pruebas de la oficina de Ricardo, Elena finalmente regresó a su silla de ruedas, no por incapacidad para permanecer de pie más tiempo, sino por la simple fatiga de una noche emocionalmente agotadora. Marta apareció a su lado, habiendo esperado afuera hasta que la confrontación terminó. «Estuviste magnífica», dijo, apretando el hombro de Elena. Elena miró alrededor de la habitación vacía, los restos de la gala que se suponía que sería su humillación pública, pero que en cambio se había convertido en la caída de Ricardo. «Es extraño», reflexionó en voz baja. «Pasé 3 años sintiéndome atrapada en esta silla mientras Ricardo caminaba libre. Ahora puedo ponerme de pie, y él es quien tiene su libertad en peligro». «Justicia poética», respondió Marta con satisfacción. Elena negó con la cabeza. «No es justicia. Todavía no. Es un comienzo». Un mes después. «Señora Navarro, gracias por aceptar esta entrevista», dijo Camila Vega, ajustando su silla mientras el equipo de cámara hacía los últimos ajustes de iluminación en el estudio de Elena, ahora transformado en un espacio luminoso y creativo, una vez más lleno de maquetas arquitectónicas y planos de diseño. Elena se sentó en un cómodo sillón en lugar de su silla de ruedas, aunque su bastón descansaba visiblemente en la mesita auxiliar. «Creo que es importante compartir esta historia», respondió ella. «No por mí, sino por cualquiera que pueda estar experimentando algo similar». Camila asintió. Su caso ciertamente ha provocado conversaciones importantes sobre el gaslighting, la manipulación médica y la explotación financiera dentro de los matrimonios. La entrevista que siguió fue exhaustiva pero digna. Elena relató la gradual comprensión de la traición de Ricardo, la recopilación de pruebas y su enfoque estratégico para exponerlo. Muchas personas han llamado a su confrontación en la gala la venganza perfecta, señaló Camila. ¿Cómo responde a esa caracterización? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. No se trataba de venganza. Se trataba de verdad y rendición de cuentas. Ricardo no solo me traicionó personalmente, sino que violó las normas éticas de su profesión, la misión de su empresa y la confianza de todas las personas que creyeron en nuestro compromiso de crear espacios que empoderen en lugar de limitar el potencial humano. Y sin embargo, la traición personal fue profunda, presionó Camila suavemente. Sí, reconoció Elena. Descubrir que tu cónyuge ha manipulado tu atención médica para mantener el control es una violación difícil de describir. Pero centrarse únicamente en el aspecto personal minimiza las implicaciones más amplias. La entrevista cubrió los procedimientos legales en curso contra Ricardo, quien enfrentaba múltiples cargos federales por fraude, malversación y delitos financieros. La fiscalía aún investigaba si los cargos relacionados con el accidente de Elena podían ser respaldados por las pruebas disponibles. Ricardo mantiene su inocencia con respecto a su caída, señaló Camila. Afirma que las imágenes de seguridad muestran solo una inspección rutinaria del sitio y un pago legítimo al capataz. Elena asintió. Las pruebas no son concluyentes en ese punto, pero el patrón de comportamiento posterior
tomar el control de mi atención médica, aislarme de colegas, manipular mi medicación. Dice mucho. Después de que las cámaras dejaron de grabar, Camila se quedó a tomar el té, curiosa sobre los próximos pasos de Elena. La fundación ha sido completamente reestructurada, explicó Elena. Hemos nombrado una nueva junta directiva e implementado estrictos protocolos de supervisión. Cada euro prometido para proyectos de accesibilidad será entregado. ¿Y Grupo Montalvo Desarrollo? Renombrado como Grupo Castro Diseño, dijo Elena con una pequeña sonrisa. Estamos cumpliendo todos los contratos existentes, pero volviendo a centrarnos en la arquitectura sostenible y accesible, en lugar de desarrollos de lujo. Voló al otro lado de la ciudad. Ricardo estaba sentado en la oficina de su abogado, revisando los crecientes desafíos legales que enfrentaba. Más allá de los cargos criminales, Elena había presentado demandas civiles por manipulación médica y fraude financiero. La investigación de la CNMBB había congelado la mayoría de sus activos, y sus antiguos socios comerciales se estaban distanciando rápidamente. El acuerdo de culpabilidad es su mejor opción, le aconsejó su abogado defensor penal. La evidencia financiera es abrumadora. La caída de Ricardo había sido rápida y completa. El ático de lujo destinado a Sofía había sido recuperado por la fundación reestructurada. Su reputación estaba hecha añicos. Antiguos colegas se negaban a sus llamadas. Incluso sus padres habían expresado su decepción y vergüenza después de ver el reportaje de investigación de Camila, que detallaba sus acciones. Sofía había cortado lazos por completo, después de conocer el alcance total de su manipulación, cooperando con los investigadores a cambio de inmunidad. Había regresado a su ciudad natal en Galicia, decidida a criar a su hijo lejos del escándalo que Ricardo había creado. Mientras tanto, Elena se centró en reconstruir no solo su vida, sino sus contribuciones a la arquitectura y la accesibilidad. Con el apoyo continuo de Marta, su recuperación física progresó constantemente. Aunque todavía usaba su silla de ruedas para salidas más largas, ahora podía caminar con un bastón durante períodos sustanciales, y sus médicos eran cada vez más optimistas sobre la mejora continua. El cuerpo humano es notablemente resiliente cuando se le da el apoyo adecuado, le dijo la doctora Blanco durante una cita de seguimiento. También lo es el espíritu humano, evidentemente. 3 meses después, el primer gran proyecto de Grupo Castro Diseño, bajo el renovado liderazgo de Elena, fue presentado con un significativo reconocimiento de la industria. El Centro Fénix, nombrado con simbolismo deliberado, era una instalación de rehabilitación diseñada específicamente para pacientes que se recuperaban de lesiones de columna y otras condiciones que limitaban la movilidad. Cada aspecto de este edificio está diseñado para apoyar la recuperación mientras se mantiene la dignidad, explicó Elena durante la conferencia de prensa. Desde los jardines terapéuticos hasta los espacios habitables adaptables, nuestro objetivo era crear un entorno que reconozca los desafíos sin ser definido por ellos. Marta, quien se había unido al Centro Fénix como directora de rehabilitación, se puso de pie orgullosamente junto a Elena en el podio. Su amistad había evolucionado hacia una asociación profesional que aprovechaba la experiencia de ambas mujeres. El centro fue financiado en gran parte con activos recuperados de las actividades fraudulentas de Ricardo, un hecho que le dio a Elena una satisfacción particular. Lo que él había pretendido usar para el lujo y el engaño, ahora estaba sirviendo a quienes más necesitaban apoyo y rehabilitación. Elena también se había reencontrado con su hermana Lucía, quien se había mudado de nuevo a Madrid para estar más cerca.
Las gemelas estaban recuperando el tiempo perdido, reconstruyendo la estrecha relación que Ricardo había socavado sistemáticamente. Siempre programaba algo importante cada vez que planeabas visitarme, recordó Elena durante una de sus cenas semanales. No puedo creer que no viera el patrón. Lucía le apretó la mano. La manipulación funciona porque es sutil. Te aisló gradualmente, siempre con justificaciones aparentemente razonables. Con el aliento de Lucía, Elena había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, con la esperanza de ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia del gaslighting y la explotación financiera. Los borradores eran dolorosamente honestos, detallando tanto las tácticas de Ricardo como su propia rendición gradual de autonomía. Las pequeñas concesiones son las más peligrosas, escribió. Cada una hace que la siguiente sea un poco más fácil de aceptar, hasta que un día te encuentras viviendo la versión de tu vida de otra persona. 6 meses después, los procedimientos legales de Ricardo concluyeron con un acuerdo de culpabilidad que incluía una importante pena de prisión, restitución financiera y la renuncia permanente a sus licencias de arquitectura y desarrollo. La evidencia de sus delitos financieros había sido demasiado abrumadora para refutarla eficazmente, aunque los fiscales finalmente no pudieron probar más allá de toda duda razonable que él había causado deliberadamente el accidente de Elena. La evidencia circunstancial y el patrón de comportamiento posterior habían sido lo suficientemente condenatorios en el tribunal de la opinión pública. En la audiencia de sentencia de Ricardo, Elena pronunció una declaración de impacto de la víctima que resonó mucho más allá de la sala del tribunal, ya que fue reportada en revistas de arquitectura y medios de comunicación en general. Ricardo Montalvo no solo traicionó a su esposa, afirmó claramente, traicionó los estándares éticos de su profesión, la misión de su empresa y la confianza de todas las personas que creyeron en nuestro compromiso de crear espacios que empoderen en lugar de limitar el potencial humano. Concluyó con palabras que muchos encontraron inesperadamente compasivas. Espero que durante su encarcelamiento, el señor Montalvo tenga tiempo para reflexionar sobre la diferencia entre el éxito y la trascendencia, entre construir una fortuna y construir un legado digno de respeto. Después de la audiencia, los periodistas le preguntaron cómo se sentía acerca de la sentencia. La justicia no se trata de venganza, respondió Elena pensativamente. Se trata de rendición de cuentas y restauración. Los fondos que Ricardo robó están siendo devueltos a la fundación y apoyarán proyectos de accesibilidad durante años. Eso importa más que la duración específica de su sentencia. Un año después, la ceremonia de premios de arquitectura en el Teatro Real representó el regreso completo de Elena a la prominencia profesional. Mientras se dirigía al podio, caminando lentamente pero de forma independiente con su bastón, la ovación de pie reconoció no solo el innovador proyecto de vivienda accesible que se estaba honrando, sino su viaje personal de resiliencia. La arquitectura siempre ha sido una cuestión de resolución de problemas. Comenzó su discurso de aceptación, de reconocer las limitaciones y encontrar la belleza dentro de ellas, no a pesar de ellas. Elena miró hacia la primera fila, donde Marta y Lucía estaban radiantes de orgullo, junto a Carmen y otros colegas que habían ayudado a reconstruir Grupo Castro Diseño de las cenizas de Grupo Montalvo Desarrollo. Mi experiencia ha profundizado mi comprensión de cuán profundamente nuestros entornos físicos afectan nuestro sentido de capacidad e independencia, continuó. Un buen diseño no se trata de acomodar la discapacidad, se trata de reconocer todo el espectro de la capacidad humana
y crear espacios donde todos puedan prosperar. El proyecto de vivienda que se honraba, construido en el mismo sitio donde Ricardo había planeado su desarrollo de lujo, incorporaba principios de diseño universal que lo hacían accesible sin parecer institucional. Más significativamente, incluía un centro de capacitación donde arquitectos y diseñadores con discapacidad podían desarrollar sus habilidades. La beca Elena Castro para el diseño inclusivo, anunció durante su discurso, asegurará que nuestra profesión continúe beneficiándose de diversas perspectivas, incluyendo las de quienes navegan el mundo de manera diferente debido a una discapacidad. Después de la ceremonia, Elena visitó a Ricardo en prisión, no para reconciliarse, sino para cerrar un capítulo. Él había solicitado la reunión varias veces y ella finalmente había decidido que era el momento. Ricardo había envejecido visiblemente en los años transcurridos desde su condena. El hombre seguro y carismático que había dominado las salas estaba disminuido en su uniforme de prisión. Su apariencia cuidadosamente mantenida, ahora marcada por líneas prematuras y canas. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaban uno frente al otro en la sala de visitas. «No estaba seguro de que lo harías». «Yo tampoco», admitió Elena. Un silencio incómodo se extendió entre ellos antes de que Ricardo volviera a hablar. «He tenido mucho tiempo para pensar en lo que te hice a ti, a nosotros». Elena lo miró fijamente. «Y destruí algo valioso», dijo lentamente. «No solo nuestro matrimonio, sino la sociedad que habíamos construido, la visión que compartíamos». Elena asintió, pero no ofreció ninguna absolución. «¿Por qué lo hiciste, Ricardo? ¿No fui suficiente después del accidente?» Ricardo pareció genuinamente dolido por la pregunta. «No se trataba de que tú no fueras suficiente. Se trataba de que yo no era suficiente. Cuando te lesionaste, todos me veían como el esposo devoto que cuidaba a su esposa con discapacidad. Me dio un papel, una identidad que me trajo admiración. Pero en secreto lo resentías», terminó Elena por él. «Sí», admitió en voz baja. «Y una vez que comencé ese camino con Sofía, mantener ambas vidas requería cada vez más engaño. Los medicamentos me dieron control cuando sentía que lo estaba perdiendo». Su honestidad, aunque tardía, era al menos algo. Elena se puso de pie para irse, notando cómo los ojos de Ricardo se abrieron ligeramente al verla caminar de forma independiente. «Te ves bien», dijo. «La fisioterapia debe estar funcionando». «Así es», confirmó Elena, «aunque habría funcionado mejor hace años, sin tu interferencia». Mientras se preparaba para irse, Ricardo hizo la pregunta que ella había anticipado. «¿Puedes perdonarme alguna vez?» Elena consideró cuidadosamente antes de responder. «El perdón no es algo que se te deba, Ricardo. Es algo que eventualmente podría concederme a mí misma. La libertad de seguir adelante, sin cargar con el peso de lo que hiciste». Salió de la prisión sintiéndose más ligera, no por ninguna reconciliación con Ricardo, sino porque lo había enfrentado en sus propios términos, de pie sobre su propia fuerza. Esa noche, Elena se sentó en el jardín de su nuevo hogar, un espacio cuidadosamente diseñado que se adaptaba a sus diversas necesidades de movilidad mientras expresaba su sensibilidad estética. Había vendido la mansión de cristal con sus dolorosos recuerdos y había diseñado esta residencia más modesta, pero mucho más personal. Mientras caía el crepúsculo, revisó los planes para el proyecto más reciente de Grupo Castro Diseño, un desarrollo de uso mixto que incluía viviendas intergeneracionales, espacios de trabajo y áreas recreativas, todo diseñado con principios de accesibilidad universal.
Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Marta. El Centro Fénix acaba de admitir a su paciente número 100. Cena de celebración. Mañana. Elena sonrió pensando en cuánto había cambiado en un año. Ricardo había querido que fuera su humillación pública y su nuevo comienzo triunfal. En cambio, se había convertido en el catalizador de su renacimiento y su caída. Todavía usaba su silla de ruedas a veces, cuando la fatiga o el dolor lo requerían. Había llegado a verla no como un símbolo de limitación, sino como una herramienta práctica que ampliaba sus capacidades. Su discapacidad seguía siendo una realidad, pero ya no definía su identidad, ni limitaba su potencial. Lo más importante, había recuperado no solo su carrera e independencia, sino su voz, usándola ahora para abogar por otros que pudieran ser vulnerables a la manipulación y el control. Sí a la cena, le respondió a Marta por mensaje de texto, y sí a la celebración. Tenemos mucho que agradecer. Mientras caía la noche, Elena miró las estrellas que se hacían visibles sobre su jardín. El camino a seguir no era perfecto ni fácil, pero era suyo para determinar. Y después de todo, esa libertad era la victoria más dulce de todas. ¡Wow! La historia de Elena nos recuerda a todos que la resiliencia a menudo surge de nuestras heridas más profundas y que la verdadera fuerza a veces emerge solo después de que hemos sido rotos. Pulsa el botón de me gusta si la historia de Elena te pareció poderosa y suscríbete a nuestro canal para más historias de resiliencia, justicia y coraje humano. No olvides tocar esa campana de notificaciones para no perderte ninguna nueva subida. En los comentarios de abajo me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Alguna vez han presenciado o experimentado gaslighting? ¿Cuáles fueron las señales sutiles de que algo no andaba bien? Sus ideas podrían ayudar a alguien más a reconocer una situación similar.